que estás... El cine se sostiene con impuestos. El problema que hoy tengo es no yo tengo solamente... que desimpuestar a la gente. ¿Por qué? Porque el impuesto nos vuelve cada vez más pobres y las, urgencias no es muy hoy fácil. Pero Mariano, estás diciendo los pobres Mariano pagan soy para yo, cumplir... Mariano soy yo, no, claro. no, perdón, Sí. Diego. Estás diciendo los pobres pagan para cumplirle la fantasía a los Mariano, progres claro que quieren que ir a sí, hacer el cine a la Claro FUC. que sí, vos A tenés los un progres que quieren esclavo. hacer cine a la Pero FUC no, tienen que dice pagar algo los más. pobres. Vos Bueno. tenés Dice un otra cosa, esclavo dice que porque te se está hacen pagando a vos películas... para que hagas una película y el tipo no va a ver tu película. ¿Sabías eso? Volvemos al medioevo. Bueno, Es la misma... Mariano, Ginás, dos cineastas, directores, hombres de la cultura. Mariano no sabe por qué está acá, ahora se lo vamos a... Mi cultura no llega a tanto. Tu cultura... Vos sos el de la famosa... Ahora vamos a hablar de las pelis que tienen ahora, 15 pero... o 14 horas. La película de las 14 horas que me levanté vencida y me fue. Bueno, Vencida. ¿qué decirte? Bueno. Y todavía sienten como que me doblegaron los que llegaron a verla entera. La Flor. Más bien la derrota es mía. A mí me hubiera gustado. Vos me venciste. Me acabás de No, pero digo que como muchos una muchos te conocen por eso, pero son dos Sí. personas muy, muy conocidas. Vos venís estando en los medios este último tiempo, tiré estos últimos 6 meses como nunca antes. Como nunca antes. En realidad siempre digo lo mismo, hace años. Pero ahora adquirí más visibilidad gracias a las redes sociales, ¿no? ¿Vos crees que es eso? Porque Sí, interpretaste querida. un mal humor contra el porque yo hace mucho que vengo kirchnerismo. diciendo lo mismo. De hecho, me he enfrentado duramente con el kirchnerismo, me ha caído la FIP, me he quedado sin laburo muchas veces. Te persiguieron. Pero ¿a quién no? En ese momento había listas negras y te rajaban porque decías algo que no tenías que decir. Me han echado incluso de un diario que en ese momento tenía negocios con el kirchnerismo. Pero como podía darme el lujo, y me sigo dando el lujo de decir lo que pienso, voy en ese camino y voy a seguir siempre por ahí. Porque esta lengua es mía, no del Estado. Está Soy bien, feliz pero, por eso. Está bien, Diego, pero lo que No, vos no, pero decís sé que es, te estoy diciendo, vengo diciendo algo que Sí, lo hace un montón, en un manifestaba en montón de soledad radios, sí. y ahora tenés un montón de gente que te aplaude. Exactamente, pero es por las redes sociales. Vos pensás que las redes sociales pusieron a un presidente. Macri no fue presidente por las redes sociales. Milei sí. Cambió el mundo. La relación ya no es más vertical, es horizontal. Entonces, esto hizo posible que yo adquiera más visibilidad. No es más que eso. Pero sigo diciendo lo mismo hace años, ¿no? Que lo vengo diciendo. Por eso, en realidad, no me sorprende tanto verme a mí decir eso, pero sí que ahora tiene un grado de difusión mucho mayor, pero por las redes. Estoy agradecido a Nación este siglo, nena, ¿eh? Hermosísimo. Gracias por la nena. Sí, Escúchame. claro. Te mantenés... ¿Naciste Ya que yo te en este conozco. siglo? ¿Cómo? ¿Naciste en En este un punto siglo? sí, porque adquirí visibilidad. Ah, decís, naciste a la fama. Claro, a la no sé si fama. la palabra es fama, Un ¿no? cisne. Pero empecé a ser escuchado y a tomado más en y Pero a ser tomado más en serio, vos está sos lo bueno. que cree que el kirchnerismo cooptó la cultura. Pero, querida, fui testigo de eso. Lo mismo que hizo Perón entre el 46 y el 55. Compró voluntades porque se dio cuenta que el Estado funciona de una manera, ¿cómo decirlo? Como gran instalador de ficciones oficiales. Y vos después tenés al artista que, a cambio de una recompensa completamente económica, sale a replicar eso que el Estado quiere que se propague. Fue así entre el 46 y el 55 y Néstor retoma esa tradición. ¿No crees que los artistas por ahí, digamos, acompañaban ese decir, se sentían identificados y lo representaban públicamente? Vos decís que les garparon. Mirá, no hay otra explicación, porque si vos tenés un líder que se enriqueció mientras vos alquilás y ella tiene 600.000 hectáreas, miles de departamentos, estancias, hoteles y millones de dólares, o estamos hablando no del síndrome de Estocolmo, yo diría el síndrome de Río Gallegos, o que sos un panoli, porque si no, no se explica que vos siendo inquilino votes a una mina que es multimillonaria que tiene 600.000 hectáreas y miles de departamentos. Ahora, lo leía Pero en serio Diego, te lo estoy diciendo, es una patología. pero Gozás sufriendo. Bueno, genial, anda por ahí, yo me corro. A cambio de la amiguita no milito, porque ella se queda con la panadería, digamos todo. Está bien, ¿no? pero si los artistas, digamos, muchos cobraron. Pero claro que sí. Espera, pero leí una nota en Seúl, ¿fue esta semana? No, la semana pasada. La sí. semana pasada, por una gran nota. La cima de mi carrera. La cima, che, que Llegué llegaste. a lo más alto, bien. sí, Pero fue una gran nota donde Sí. un poco desarticulabas los mitos vinculados al kirchnerismo y a la cultura, Mariano Ginás, y un poco decías, bueno, y además de Nancy Duplá, que resumo, digamos, ¿no? Era mucho más largo que eso, pero uno habla de Nancy Duplá, de Pablo Charri, que además yo pondría en duda si solamente trabajaron, digamos, por haber acompañado a Cristina Fernández de Le Kirchner regaló Sagay, que es una cabina de ideológicamente. peaje, Romina. Te regalaron una cabina de peaje, ¿cómo no vas a militar después a Cristina? Es un negocio lo que tenés entre manos. Y después no podés sacar los pies del plato. Es así. Bueno, Perdón que te hable en términos tan crudos, está pero bien, para que la está bien, sinceridad vamos a hablar- parezca, porque sí, si no, no tiene sentido esta Vamos a hablar charla. claro, dale. no,
yo puedo hablar claro, con mucho gusto, pero no tengo realmente tanto que decir sobre esto, digamos. A mí me da la impresión, yo no tengo idea de si coincido con algunas cosas que dice mi colega. Me parece que es cierto que el poder tiende a generar fábulas y que esas fábulas de alguna manera tienden... Y en este caso me da la impresión de que el poder que estaba desde hace un año, que estamos conmemorando, entre otras cosas, en este programa, generó una nueva fábula. Bueno, me parece bien, la alegría del otro, pero hay una nueva fábula, y esa nueva fábula es un poco la que acabás de expresar vos, ¿no? Es decir, la idea de que, algo que de pronto parece haber aparecido, que se llama la cultura, como si fuese una especie de, claro, como una patota, la vieja patota cultural ahora vuelve, pero peronista. Y entonces es como un montón, digamos, es una especie de reducción un tanto brava, me parece, la que vos estás haciendo. No vuelve peronista, está bien, los datos... Porque la cultura fue siempre peronista. El Estado está colonizado por el peronismo. Los jurados están colonizados por el peronismo. Fui jurado, fui testigo de eso. Y hoy nos rige la cultura woke, que es la prima hermana del peronismo. Bueno. Entonces, esos jurados determinan quién hace arte, para, déjame decir una cosa. Más allá del árbol genealógico del peronismo, lo que me parece es que hay algo en este aspecto de decir, digamos, yo lo veo a él que es muy fogoso, que habla con mucho entusiasmo, pero de verdad que muy encantador, déjame decir una cosa, es muy encantador como habla, etcétera, pero siento que no es productivo lo que vos estás planteando. ¿Por qué? Porque, digamos, que frente a lo que vos decís, lo único que uno puede hacer, digamos, es decir, bueno, no, fíjate que la cultura no es tan así, digamos, que hay otro. Y en el fondo uno estaría hablando de cosas que no son importantes, digamos, sobre digamos, todo el mundo sabe, vos mismo sabés que no es cierto que toda la cultura sea peronista, digamos, es una idea maximalista. Perdón, una cosa importante. La cultura. Estamos hablando de... No, pero déjame decir algo. Entonces, porque la cultura pasa sucede sin que el Estado intervenga, Ojo, no confundamos. Lo que no sucede sin que intervengan es mi discurso que... Perdón, pero quería hacer la aclaración para evitar la confusión. No, claro. No, lo que yo creo es que este tipo de conversaciones escandalosas, un poco eso era lo que yo trataba de decir en Seúl, este tipo de conversaciones tan altisonantes, en definitiva, traen aparejada la imposibilidad de que las cosas cambien. Es decir, no cambia algo si lo único que discutimos es si son todos peronistas, ni son todos peronistas, si Nancy Duplá o Pablo Echarri. Son macanas. En el fondo son cuestiones que no hacen al verdadero asunto. Y el verdadero asunto necesita que se hable. Digamos, si yo estoy acá, no es para enfrentarme en un diálogo pintoresco con mi nuevo amigo, sino porque es una de las pocas situaciones en las cuales uno puede hablar, por ejemplo, de cine. Entonces todo el mundo habla de cine, todo el mundo se ha puesto de moda, por eso decíamos una fábula, hablar de las instituciones públicas como si fuese una especie de banda de gángsters. Y entonces el principal problema de esas boludeces, no sé si se puede decir esto, horario de protección al menor, es que quitan la atención de la resolución real de los problemas. Es decir, no se puede hablar en serio porque uno está peleándose contigo diciendo no son todos peronistas, Nancy Duplá, no sé qué. Digo, es una discusión un poco de gallinero, cuando en el fondo, como todo el mundo sabe, incluso el presidente que a vos te pone tan contento, los problemas que hay son de fondo. Entonces me da la impresión de que lo que hace falta es tener una discusión que no sea sobre si el peronismo es malo o bueno, sobre si Pablo Echarri es o no peronista. Incluso propongo que haya discusiones que no mencionen a Pablo Echarri. Bien, bueno, yo te propongo la siguiente discusión. Para que el que está del otro lado también entienda. El cierre del Inca, digo, también... No cerró, mito. Está bien. Eso es un mito absoluto. Pero no están mintiendo cuando dicen eso. ¿Ves? Eso es peronismo, mentir. Están mintiendo, no cerró el Inca. Bueno, mentir miente. No, vos, ¿Quién dijo que cierra el Inca? Anda, metete en la web diciendo... Por eso ya dice... Vos tenés la impresión de que cerró. Está reducido de una manera que podría equivaler al cierre, pero sigue funcionando. No, señor. No ni siquiera equivale un cierre. Pero espera. Perdón, para lograr eso, hay una dinámica del gobierno libertario que lo que hace es, digamos, de alguna manera demonizar determinadas situaciones para después explicar por qué cierra, achica, acorta, recorta, pasa la motosierra. Esto pasa. El que está del otro lado no termina de entender qué pasa con el Inca. Hablo con Daniel Burman, para mí un
me paro, lo abrazo y lo beso. Me gusta mucho el laburo de Burman, que te diga, me decía, muy bien, sí, primera película, después primera película la hice con guita del Inca. No hubiese sido posible conocer mi trabajo de otra manera. Por supuesto, no. Entonces, ¿qué hacemos? Es un antro de rochos, amigos del Estado, al que solo se le adjudica guita para que puedan hacer películas los que tienen ciertos contactos, o permitieron descubrir un montón de talento que de otra manera no hubiese sido posible. Pongo el ejemplo de Burman porque después, por supuesto, se recontra conocido. Uno podría sin decir que se apoye. es ambas cosas. Puede ser las dos cosas a la vez. Puede haber corrupción, como en la mayoría de los organismos públicos. Es evidentemente lo que sostuvo durante años, y lo digo yo, que vos sabés perfectamente que nunca hice yo mismo una película con el Inca, y aún así, tuve siempre discusiones con el Inca por la manera en que el Inca funcionaba, por discrepancias incluso ideológicas. Siempre tuve una actitud de distancia con respecto al Inca, pero al mismo tiempo es el sostén de todo el cine argentino. Y hay algo que me parece importante decir, que no se dice con la suficiente contundencia, que es que el cine argentino es un motivo de orgullo para quienes se enorgullecen con las cosas, digamos, propias, ¿no? Es decir, es uno de los cines más importantes del mundo. Digo, así como a vos te gusta Daniel Burman, uno podría decir que el cine argentino... Daniel Burman, bueno, no es una escena de celos, de ninguna manera. Confieso que hubiera imaginado otro nombre. Pero bueno, lo que te quiero decir es que, independientemente de Daniel y de otras cineastas, es un cine que es capaz de jugar en prácticamente todos los escenarios, en todos los festivales del mundo hay una película argentina, en todos los niveles de producción hay películas argentinas, incluso pequeñas como la de nuestro colega. Es decir, es un cine... Ahorraría la palabra pequeña. Bueno, son películas. Bueno, perfecto. No, pero quiero decir que hay diferentes niveles en toda la cosa. Entonces, Mariano, lo que digo es que ahí hay un punto que costó mucho tiempo lograr, una especie de biosfera muy compleja. Por ejemplo, en el momento en que vos ves, por ejemplo, una serie de Netflix, como las que vos decís, no solo Burman es el que... Vos sola te metiste. Sí, Yossi es espectacular. Bueno, ok, eso no es solamente una cosa que logró un director, logró todo un conjunto de personas que están trabajando, que están entrenadas, que están de alguna manera acostumbradas, que aprendieron. Bueno, una cinematografía así se logra con un concurso del Estado, con un concurso, por supuesto, de la empresa privada y, por supuesto, de la empresa independiente y de las escuelas de cine y de los críticos. Es decir, una cinematografía tan compleja como la Argentina no se puede reducir a 2 o 3 nombres pintorescos, nuevamente, que andan por ahí. Entonces, toda esa especie de reducción es absolutamente criminal porque puede lograr, digamos, no creo que pueda lograr que el cine argentino desaparezca, pero puede hacer mucho daño. Entonces siento que hay otras películas que por ahí no son tan comerciales. Básicamente las películas, no, hay de todo. De hecho, contaban en Contracampo, que hay una película que llegó a Cannes que prácticamente no se conoció en los cines pero nadie conoce, eso es lo que digo. Hay una especie de desconocimiento olímpico con respecto al cine argentino y ese es el problema. Todo el mundo habla a favor y en contra, pero nadie está interesado en saber verdaderamente cuáles son los problemas. Y esos problemas se tienen que resolver. Hay que cambiar el Inca, hay que mejorarlo. Todo el sector audiovisual piensa eso. Todo el sector audiovisual piensa que el Inca durante el gobierno de Puenzo fue un Inca en decadencia. Todo el mundo piensa eso. Los kirchneristas que a vos te gustan tampoco también piensan eso. Te lo puedo asegurar. Me gustan poco, pero te voy a contestar esto, porque vamos a reflexionar en voz alta. Pero déjame terminar una cosa. Entonces, lo que hay que hacer es dejar de tener, a mi gusto, peleas infantiles y empezar a tener discusiones serias con respecto a cómo cambiar las cosas. Decir que son todos peronistas, que son todos comunistas, no sé qué, es una actitud sin duda simpática para ganar contactos en las redes sociales. Dos personas que se definen como peronistas y dijeron en un momento que el Inca estaba cerrado. Vamos a hablar de manera madura, razonable. Cristina, Sergio y Alberto dejaron en noviembre del 2023 7 chicos pobres de cada 10. ¿Cómo se sostuvo el Inca? ¿Cómo se sostiene mecenazgo? Básicamente con impuestos. ¿Qué son impuestos? Vos hablaste, ¿verdad? Los impuestos es algo que se le cobra al contribuyente para sostener algo que no sé si quiere estar pagándolo. Porque el Inca tiene, en particular, 3 fuentes de financiamiento. ¿Cuál fue la primera y cuál es la primera? Un impuesto que se le coloca a la entrada del 10% que afecta a todas las películas, no solamente a las nacionales. Con lo cual el tipo que va a ver, por ejemplo, cine extranjero y le chupa un huevo el cine argentino, tiene que pagar un impuesto para que se haga cine argentino. El segundo punto es un impuesto que se le cobra a tu celular y a tu telefonía y a tu televisión por cable para que se produzca cine argentino
que es un impuesto que le aporta más plata al Inca. Y después tenés otro impuesto del que no se habla, que es la famosa emisión monetaria. Porque la inflación es impuesto solapado. ¿Qué hizo esto con otros impuestos y con otros organismos estatales que hay que sostener? Que la Argentina fuera cada vez más pobre. Entonces, esos 7 chicos pobres de cada 10 hoy están sosteniendo algo que la pregunta ética que uno tiene que hacerse como artista es: ¿esto es lo primordial? ¿Esto es lo trascendental cuando yo tengo en Argentina un 37% de personas que no tienen cloacas? Un 40% de personas que cocinan con garrafa. En Almirante Brown hoy vi un informe, no hay agua potable en muchos sectores. Perdóname, 6 millones de personas no tienen agua. La cultura, como dice porque la cultura no es prioridad. Porque la cultura sucede sin que el Estado intervenga. Por supuesto, eso es absolutamente así. ¿Qué necesidad hoy tengo? Si tengo una urgencia concreta de 7 pibes que no morfan, porque eso fue lo que dejó amigazo, pero Cristina, Sergio Alberto, una falacia. No, no es una falacia, porque ese tipo le estás cobrando impuestos para sostener la cultura. Cuando vos vas al supermercado y pagás algo el doble, muchos de esos impuestos van también a la cultura. Entonces, ese tipo paga la comida el doble. No estamos viendo que los impuestos, en definitiva, empobrecen a la gente para que otros puedan... Perdóname, para que otros puedan realizar un sueño. Entonces, a mí me parece que nosotros... Sí, mecenazgo eso tiene básicamente con quitar el Estado. ¿Qué es mecenazgo? Es un organismo que agarra y habla con un contribuyente y le dice: mira, no pongas plata acá en la JIP, dámela a mí, que yo la administro, pongo un jurado y digo que firme, que no firma. Señores, mecenazgo y el Inca es lo mismo. Lo que quiero decir... Estás metiendo el dedo en la llaga. Pero es real, Mariano, si no hablamos con sinceridad le estamos picando. No es que estás... El cine se sostiene con impuestos. El problema que hoy tengo es yo tengo que desimpuestar a la gente. ¿Por qué? Porque el impuesto nos vuelve cada vez más pobres y las urgencias no es muy fácil. Pero Mariano, estás diciendo los pobres pagan para cumplir... Perdón, Diego. Estás diciendo los pobres pagan para cumplirle la fantasía a los progres que quieren ir a hacer cine a la FUC. A los progres que quieren hacer cine a la FUC tienen que pagar los pobres. Dice otra cosa, dice que porque se hacen películas... para que hagas una película y el tipo no va a ver tu película. ¿Sabías eso? Volvemos al medioevo. Es la misma lógica de la universidad. Es un poco maximalista, me parece. No, es real. Tu posición. Volvemos al medioevo, Mariano. Vos tenés un tipo que se levanta a las 6 de la mañana en el conurbano que te financia tu cine. Y en el Inca pasa lo mismo y en Mecenazgo pasa lo mismo. La pregunta que yo me hago, desde lo ético, para poder dormir con una sonrisa y en paz, es: loco, ¿está bien que yo tenga un tipo que me financie mis películas? Hoy llego a la conclusión es muy eficaz, pero me parece que es muy eficaz lo que haces. Perdón, te tengo que felicitar porque haces algo, es de una eficacia total. Mariano. Es fabuloso, ¿no? Porque de pronto es como que uno no puede contestarle. Pero digamos, ya en 5 minutos con todo su... No, pero es imposible. ¿Cómo le voy a decir? Digamos, ¿desde dónde? Pero es muy bueno. Yo nunca te había visto y me parece muy bueno tu laburo. Pero es muy triste lo que estoy contando. No, hoy hay gente que labura para que otros cumplan sus sueños. Pero, de verdad. Bueno, para los progres de la FUC, parece como esos que arman un globo, ¿viste? Y entonces es impresionante porque ya sacaste que por culpa de que hay algunos que quieren cumplir sus sueños, rarísimo, una definición rarísima del cine, rarísima del cine, gente que quiere cumplir sus sueños. No, más allá de eso, a costa de niños, de 7 niños pobres. Es rarísimo. ¿Cómo lograste hacer eso? Es globología. Participaste de un curso de globología y estamos aquí todos con el globo. Es fabuloso. Básicamente es para financiar el Yo me declaro derrotado. No hay manera de decir así, pero esto le tienen que poner un programa de televisión a él. Yo lo voy a ver. No, es imposible pensar en profundidad. Es imposible. Es imposible pensar en profundidad porque no, las dos cosas. ¿Cómo no, Mariano? Bueno, déjalo responder. Diego. Pero dejarlo responder. A ella, vos y a mí. Yo estoy de una pieza. Pero que conteste porque la idea es fuerte. O sea, los pibes están cagando de hambre para que los progres cumplan su fantasía de hacer una película. Bueno, ustedes se dan cuenta de que no hay pero dale. Esta síntesis te financia para que hagas un documental sobre la pobreza en el Chaco y al mismo tiempo... Siempre es el Chaco la pobreza. Hay un montón de pobres en otro lado. En Almirante Brown. Yo creo que si les cobraran $100 a todos los que dicen los niños pobres del Chaco, se terminaría el hambre del Chaco. Te lo cambio por Almirante Brown. Dale, déjalo.
Sí. Bueno, ahora, pero que no sé, es muy difícil pensar por dónde empezar. Es una trampa perfecta. Para que vos seas feliz, los pibes necesitan 7 pibes nadie pobres. está claro que gracias a hacer cine yo sea feliz. Pero bueno, mucho menos los que han dejado de ver la flor. Lo que quiero decir hay muchísimo, debes ver temporadas de Burman que duran mucho más. Hay muchísimo, digamos, cada una de las cosas que dijiste son falsas. En principio. Decime cuál. Bueno, en principio, la idea, vos sabés perfectamente, digamos, hiciste tú una especie de gran globología para decir que el impuesto que se cobra, mencionaste el mecenazgo, que es simplemente una deducción de impuestos mediante las cuales... Mentira, que eso logra... Pero déjalo hablar, digo, por favor, déjalo hablar. Yo creo que prefiero que él hable, porque yo también estoy acá y me divierto en hacer que yo. Dale. Pero esto es muy interesante, ahora le contesto, pero es muy bueno porque es una cosa de televisión y él es muy divertido en lo que hace, ¿no? Yo lo miro y me parece fascinante. No, vos también no te tires abajo, dale. Las cosas que yo digo son un embole, porque es hablar de cine, hablar de cosas... Dale. No, me siento un poco... Que sos feliz porque hay chicos Claro, soy feliz gracias a los... tu felicidad. Yo si querés te cuento cómo funciona mecenazgo. Esperá que quiero que termine de contar cómo es. Quiero que lo que yo creo... rebata esta idea de su felicidad sostenida por los 7 pobres de Almirante Brown. Sí, pero es que es imposible como, digamos, es tan fuerte que, digamos, el impuesto, digamos, en principio, vos sabés que, por ejemplo, vamos a hablar de algo. Supuestamente el ahorro, ¿no? que se generó con este recorte draconiano sobre el Inca que está de alguna manera diezmando la actividad. ¿Generó menos hambre en el Chaco? ¿Hay índices de cómo ese dinero fue transferido para satisfacer a las panzas vacías del Chaco? ¿Vos te consta eso? Eso de esta manera. No me sintetices. Decime si eso es o no lo que estoy diciendo. Público un 20%. No, está bien. Pero lo que quiero decir es una... Pará, lo que pasa es que ya la escuché la respuesta. Ahora estoy diciendo otra cosa. Me cortaste la frase por la mitad. Bueno, para que te la desarrolles. Si vos achicás el gasto público un 20%, ¿qué evitas? Evitas tener que emitir para sostener el delirante gasto público y evitas también tener que endeudarte. Si vos parás la inflación, ¿a quién beneficiás básicamente? Al pobre, que es quien más la sufre. Creo que me estás convenciendo. Voy a dejar el cine. Con emisión se sostuvo el Inca. Escuchen esto porque es importante. Voy a ir y quemar el beta de balneario. No, pero es real. Con emisión se sostuvo el Inca. Y se sostuvo además con los siguientes impuestos. El de la entrada, lo que te cobran a vos por tener un celular y por tener un televisor en tu casa. Eso hace posible que el Inca exista. Mecenazgo, ¿cómo funciona? Viene acá un contribuyente y le digo, escúchame, ¿querés poner la plata en AGIP, en renta general, o preferís ponerla acá y aparece tu nombre asociado al mecenazgo? Y el tipo que te dice, mira, la pongo acá, pero sabe que la pierde. Naturalmente no pone la plata. Naturalmente no la pone. El tipo no es espontáneo en su gesto dadivoso. Está obligado a poner la guita en mecenazgo a cambio de no poner la plata. Es el Ulises de Joyce. A mí no me pasen porque he estudiado con una profundidad. Igual le ponen onda los dos. Está muy bien. Romy, sí, pero hoy no lo hago. Diego, salvo que termine en la cara. ¿Sabes que estamos haciendo la conferencia de prensa de Diego? Es una cosa de locos. ¿Cómo lo nombran? Que lo nombren en el Inca, es impresionante. Pero está muy presente en los medios, pero claro. Bueno, ya, hermano, este tipo es estupendo. Hay una pregunta de la prensa acá. Tengo una prensa acá. Dale. ¿De dónde sos? ¿De qué medio? De Opinión Pública, Canal 9. Dale, perfecto, te escucho. En tu análisis de uso de recursos del Estado que afectan, no sé, los índices de pobreza que vos recién marcabas en el uso del Inca. Sí. ¿Cuál es tu evaluación de que el gobierno contrate a Santiago Oría, director de propaganda en la campaña de Milei, como director audiovisual, y mientras cobra un sueldo de la Casa Rosada, estrena un documental sobre lo grosa que fue la campaña de Milei? Eso en tu parámetro de la política y del uso del Estado y la cultura. ¿Cómo lo evaluás? Bueno, en primer lugar yo diría esto. No, está bien. ¿El Inca financió esa película? No. Fin, no me preocupo. Si esa guita es guita del Estado que sirvió para financiar una película, y ahí digo, y la verdad que a mí no me gusta, pero pará. Pero el Estado porque yo no creo, al director de la película... Sí, pero habla loas del gobierno. Está bien, no es un uso del Estado y la cultura. Pero la plata no vino del Estado directo, no estuvo el Inca detrás ni mecenazgo. Me hizo una pregunta. Pero para un poco. Con lo cual estás haciendo vení, date por satisfecho. Mira, se me suben los pantalones para ir por de rugby. Date por satisfecho que ya te dije. Vení, para acá, dale. Hacemos un scrum, vení. Es algo de otro mundo, pero escuchá, yo nunca había una película, no sabía que estaba... Te ibas a pasar bien, te dijiste, ¿qué hago? Mirá, están pasando la barba.
bárbaro, Mariano. La verdad que Disfrutaste gran momento. Te tranquilo. conté cómo funciona Mecenazgo y el Inca. Muy bien. Ahora, Muchas los gracias. O sea, bancás a Oría a sueldo del Estado, Pero no al director importa, de Pero eso es otra cosa. Perdón, Si hay él que, está ahí bueno, como... perdón, bueno. está bien. Yo la verdad que no sabía que venía a este show, me parece muy simpático. Ahora, No, lo estás diciendo con una connotación negativa. No estamos charlando de un tema que importa en una agenda un domingo a la noche. Estamos, no lo sí, desmerezca, a mí me parece dale. muy importante No lo que se pueda hablar de pues, esto si no lo y estás agradezco mucho que hayan venido, pero el verdadero problema no tiene que ver ni si Oría hizo no sé qué, si esta especie de larguísimo discurso tributario, de explicación tributaria del señor. Son cosas pintorescas, pero es importante que lo que quede claro es que nada de lo que se está diciendo tiene nada que ver con los problemas reales que aquejan al gasto público y a las instituciones públicas. Pero ¿cómo nada que no? que ver. Si el Estado todo lo que deficitario, dijiste, parasitario. bueno, para. Sí. Está bien, vos decís lo que quieras y ahora lo vas a volver a decir. Ahora, que quede claro que todo lo que dijiste son boludeces. Es decir, que Pero, nada de Mariano, lo que... estás negando la realidad cual adolescente. Ok, adolescente, exactamente. Simplemente que quiero que De quede verdad claro se sostiene eso, con impuestos, que nada el de Inca. lo que vos dijiste... De verdad, Mecenazgo una cosa es que sostiene con todo se impuestos. sostiene con impuestos, pero digamos, quiero decir, si vos vas a achacarle al gasto público todos los dramas del país y el hambre de determinadas provincias, bueno, vendamos todo. No, vendamos la Casa lo que Rosada. estoy diciendo es es decir, otra si a la cosa gente que se está muriendo de hambre, vendamos la Casa No, al Rosada, revés. fundamos los semáforos. No, ¿Qué yo querés estoy que te diciendo diga? algo más sencillo Cortemos los todavía. paraísos de la calle y vendámoslos No, como madera. Mariano, Digamos, pero es un poco eso lo que si estás vos no diciendo. tenés guita en estás tu casa, desacreditando ¿qué haces? toda la política pública. No, si vos no tenés guita en tu casa... Cualquier política pública... No, Mariano. No, si vos tenés guita en tu casa, no. Estás hablando No, de si un vos país, no tenés, no es lo guita mismo. en tu casa. Vos no es lo mismo que establecés tu casa. prioridades, Mariano. No es una prioridad hoy la cultura sostenida por el Estado. No es Pero una nunca prioridad. fue una Para mí prioridad no. la cultura. Pero Nadie ¿cómo está que- hablando de prioridades. Porque la Lo que se cultura está sucede discutiendo. sin que el Estado intervenga. Ahora, les quiero Entonces, preguntar hoy... a los dos. Los Sí. dos están con una peli ahora. Sí. Popular tradición de esta tierra en el Malva, Producción aunque sea de, que sirva para esto. Bien, Sí. quiero ver el tráiler de las dos y hacerles una pregunta respecto de cómo le hicieron en este momento. Yo estoy haciendo 5 Están- a películas ver, al mismo primero tiempo la ahora. de, ¿En serio? primero Y la de estoy Ginás, terminando, ¿verdad? en el Malva, popular tradición de esta tierra. A ver. Llena. Rápido, que estamos muy mal de tiempo. Toma uno. No, pero en serio. Ustedes que tienen... Diputados radicales, te digo ex porque ya no soy más diputado. Vení. Esto es el tráiler de la peli de Buenísimo. Ginás que está en el La Malva, gente que está se llena. está abalanzando No, sobre para, la... no jodas, pero está llenando. Sí, claro que está absolutamente. llenando. Gracias a mi raíz mediático que se corona con esta, Bien, con esta la cereza está del pasando postre. bomba. ¿De qué la va? Es una película sobre la tradición, curiosamente, que supongo que te interesa mucho también a vos Sí, por el claro. tema. Pero bueno, hay algunos momentos sobre la realidad y se habla, dijiste, Mariano, del... sin un peso del Estado. No, pero no, eso me parece, digamos, si yo digo No, pero sin te un lo peso quiero del Estado como una jactancia, Por eso. parece que yo le estoy dando la Exacto. razón Bueno, al ahí señor. quería Eso ir. no es cierto. Es decir, no sé si es sin un peso del Estado, no importa. Eso parece que uno está como de alguna manera haciéndose el canchero, porque no importa cómo fue hecha, me parece, podría haber sido con pesos del Estado y aún así existe, como todas las cinematografías del mundo que se sostienen con la ayuda estatal. La diferencia es cómo se gasta ese dinero, cómo ese dinero impacta en determinada política cultural, cómo ese dinero funciona en relación con determinadas metas, cuánto de ese dinero es verdaderamente necesario, pero no de ninguna manera es esa idea que dijo nuestro compañero aquí,
más compañero que nunca, de que es una idea de que el Estado de alguna manera está desfinanciando al apoyar a la cultura otras cosas. Eso es un disparate de acá a la China y todo el mundo lo sabe. No, más allá de que queramos hacer... Sí, vos lo sabés también. No, lo que pasa es que es muy simpático tu personaje. Pero espera, Mariano, todo el mundo. ahora quiero ver la de Diego, pero lo que Sí. te pregunto es lo siguiente. Yo tratando de hacer como un paralelismo en términos de inversión de lo que pueden ser las rutas rentables de aerolíneas, por ejemplo. Si no con ese criterio, solamente el Estado tendría que invertir o acompañar a películas o a directores comerciales. En cuyo caso uno se pregunta para qué, si son comerciales, para qué tienen que estar. Eso desde luego existe. Pero quiero decir, independientemente de eso, que es muy sensato, la duda es para, digamos, ¿en qué consiste una política cinematográfica? ¿En qué consiste la necesidad de un instituto que de alguna manera regule y acompañe la obligación estatal de apoyar a la cultura o la falta de obligación? Es decir, lo que importa es hacer las cosas bien. Es cierto que se cometieron graves errores en el Inca, todo el mundo lo sabe, es cierto que los cometió también el macrismo, y sin ni hablar de los que está cometiendo el gobierno en curso. Entonces, de lo que se trata no es de exorcizar mediante determinadas posiciones demonios como Pablo Echarri y todo eso, sino trabajar de manera correcta y sensata sobre las políticas públicas. Entonces, lo peor que podemos hacer es decir cosas maximalistas como, bueno, el Estado es esto, los pobres, no tiene nada que ver con los pobres. Pero tiene que ver con los pobres. No Estamos tiene negando nada la que ver realidad. con los ¿Podemos ver tu pobres. No hay tráiler, King ninguna Perón? relación. Sí, King Perón. King Perón. Que El nombre muy bueno. Sí, que sí. el rey de los gorilas es más lindo incluso todavía el eslogan que rey acompaña de a King los Perón. gorilas, a Claro, ver. porque Perón fue el máximo de los gorilas. A ver. Quiero decirles algo. Jamás sería ciudadano de un país que tenga un líder como yo. Bien, mira, con Está bárbaro. sugerido el tema. ¿Eh? Está sugerido el tema. Está Sí, sugerido, porque este documental tiene algo de lo que normalmente no se habla, es qué pasó entre el 73 y el 76. No se habla de eso. Generalmente no, vos sabés que no, porque hay una negación, se establece un corte longitudinal, que es básicamente comienza el 24 de marzo de 1976, y salí a investigar, a hablar sobre este tema que tiene que ver con, primero, la táctica de asesinato, desaparición y robo de bebés la inventa el peronismo, arranca con Perón y la continúa Perona, y después los socios estratégicos de Perón y de Isabel, el peronista Emilio Eduardo Macera, porque era peronista, y Jorge Rafael Videla. Y si vos analizás la política represiva... Peronista también. Así. No, era anticomunista, por eso lo elige un 26 de diciembre de 1973, Juan Domingo Perón a Videla, porque quien nombra a Videla es Perón, que lo pone como jefe del Estado Mayor del Arma ese día. Y el 6 de diciembre de 1973 lo nombra a Emilio Eduardo Macera, jefe de la Armada, siendo Diego, contraalmirante. Porque eran socios. ¿Esto dónde se ve? ¿Cómo? ¿Dónde se ve? Bueno, ahora se ve en la ¿Socios? red. ¿Quiénes eran socios? Claro. Videla y Macera, socios. Macera, claro, fueron, y también Isabel y Todos obviamente socios. Perón. Era una sociedad. Mira, te lo contesta la realidad. Sociedad anónima. Casi el 20% de los Es muy asesinados y impresionante porque con la desaparecidos por el misma- Estado. A mí me está... Casi yo le voy a decir De una la cosa. misma manera en que habla ¿Hasta qué de no tenemos los tiempo? impuestos, Pará. habla de la historia. Eso es Paren un segundo. impresionante. A mí Sigue me sobre están, el a mí me tema. están Vayan a las pidiendo una hemerotecas, tanda. muchachos. Ese era tu último programa de esta Dale. tercera temporada. Dale, querida, lo que Yo, quieras. La verdad que los invitaría a casa a tomar un whisky y a seguir con esta Con mucho discusión. gusto, Pero lo sí. que quiero dejar en claro, más Dale. allá, digamos, de que se ha dicho de todo en este rato que estuvimos charlando, es que está bueno que el tema esté en agenda. Totalmente Porque de en general acuerdo, es un ¿no? tema ¿Cuál que no- tema decís? ¿Este que estamos recién hablando o el anterior? Los dos. Los dos. Bueno, sí, pero No, también- pregunto para saber La por dónde sociedad estamos yendo anónima de ahora. peronistas Sí, la sociedad anónima y de militares es me fabuloso. parece que se habla mucho. Te miro así. Pero Lo dijo la de justicia. lo que están haciendo ustedes, del laburo que se hace, Gracias. qué pasa con los No, no, artistas, totalmente qué de pasa acuerdo con el y en ese cine. sentido Porque agradezco no se pone mucho en la- agenda, porque contrariamente a lo que piensa, que es pianta oyentes, pianta televidentes, hay un montón de gente del otro lado que lo está escuchando, a uno y al otro. Sí. Entonces me parece que está bueno que esto pase. Totalmente de acuerdo. Así, Bueno. desprolijo, de la manera en la Te lo sintetizo así de para la que quede manera en la claro. Me que nos parece muy salió. valorable que lo haga. Simplemente lo único que quiero decir, porque si no me voy a ir al infierno, No es... te vayas, Cristian. Bueno, Sí. bueno, estoy de acuerdo. Pero es muy simpático todo esto, pero nada de esto tiene que ver con la realidad. De la misma manera que nuestro
simpatiquísimo amigo y estableció una ficción casi de Julio Verne sobre los 70, la misma, que creo que todo el mundo se puede dar cuenta, digo, todo el mundo sabe que Isabel y Videla no eran socios. Pero ¿Leíste el RUPTE? No importa. ¿Leíste ¿Leíste los fallos judiciales? ¿Sabés qué dicen? Leí bastante. A ver, contame qué dicen los fallos judiciales que responsabilizan y culpan al Poder Ejecutivo presidido por Perón y por Ahí Isabel. vemos más allá de eso. Yo los invito a comer con Burman y con mi cuñado. Sí, sí. No, bueno, pero me están negando la realidad, muchachos. No podemos negar los fallos a los judiciales, dos. no podemos negar la CONADEP, no podemos negar el RUPTE y no podemos la negar CONADEP. que el Pero es Inca impresionante, y vos fíjate. mecenazgo No, pará, se hay algo sostienen que con quiero, impuestos. hay algo que quiero decir que dijo alguien No aquí. me mientan. Milei Jamás, es muchachos. igual, él es igual a Milei. Podría ser presidente, Bueno, o sea, ¿Estás con ganas de es jugar en impresionante. política? No, estoy con ganas de seguir diciendo la verdad. Así ¿Sabes es para qué? Milei. Para irme a dormir feliz a la noche, porque si yo Así miento empezó Milei. y te digo a vos que Milei es Perón esto. no desaparecieron, no asesinaron y no robaron bebés, te estoy faltando al respeto porque te estoy mintiendo y me estoy Perón cagando. robó bebés. El robo de bebés comenzó en el 74. Vamos a la tanda. Les agradezco a los dos, de verdad. Les agradezco a los dos. Buenas gente, gracias por ver el video hasta acá. Antes que nada, no se olviden de suscribirse, así nos ayudan un poquito cada vez más a este canal. Dicho esto, bueno, espero que les haya gustado el video. A mí realmente me parece interesante el debate como para poder ver claramente las dos posiciones. Una como la de el gran amigo acá Recalde, que aboga por los logros individuales, el esfuerzo, el mérito, y el que si sos bueno en algo vas a poder triunfar, y si no lo sos, bueno, claramente no vas a llegar a buen puerto, porque bueno, quizás no sos bueno para eso, eras bueno para otra cosa. Y del otro lado tenemos un claro exponente para mí de un verdadero chupasangre, que no le importa de dónde saquen el dinero con tal de abastecer digamos sus ansias personales, o sus metas personales de llegar a hacer algo que quizá de forma privada difícilmente lo logre. Pero bueno, me pareció muy interesante el video, y bueno, y cómo la zurdita de Mangel también obviamente en contra de Recalde en muchas cosas, y cómo, bueno, obviamente la temática del programa, ya sea de la zurdita de Mangel, del otro panelista que está atrás, que lo único que hizo fue comentar y tratar de chicanearlo a Recalde, no hizo más nada. Siempre abogan por las ideas progres, ¿no? Así que bueno, nada, me pareció muy interesante cómo desarrollaron cada uno su posición. Y bueno, como decía antes, de un lado la persona que aboga por el esfuerzo propio, como Recalde, por el mérito, por el tener que romperse el traste para hacer algo que a uno realmente le gusta, y considera que lo puede hacer bien. Y bueno, el tiempo te va a dar la razón o no. Y del otro lado, un claro exponente de un verdadero parásito, chupasangre, que, repito, no le importa de dónde sale la plata. Si es de los chicos 7 de cada 10 pobres, no le importa, porque no le importa. Claramente que no le importa, y todo lo trata de solapar, como que la cultura es financiada en todo el mundo. Pero bueno, yo desde mi humilde opinión creo que haría todo con aportes voluntarios de las personas. Y vamos a ver ahí quién pone plata o no para el cine nacional, ¿no? O para los artistas. Lo mismo que para los políticos, ¿eh? Todo con aporte voluntario yo haría. Claramente yo creo que ninguno va a cobrar un mango, o muchísimo menos de lo que hoy se llevan. Así que bueno, gente, no sé qué opinan ustedes, me gustaría saberlo. Déjenme en los comentarios, así los leo. Y bueno, espero que les haya gustado el video. Les mando un abrazo y nos vemos en el próximo.